es la caída de las telenovelas en México. ¡De Miserables! Es muy difícil que el contenido llegue a dejar de gustar, y más cuando hablamos de una fórmula la cual funciona tan bien, que para muchos podría resultar ser temporal. Aún así, a pesar de estar en la cima, no sabemos cuándo nos tocará caer. Y dentro del mundo del espectáculo Nah, ya estamos pronto a caer, compadre. Ya estamos a punto de caer. hemos visto cómo programas, temáticas o hasta actores les tocó caer desde lo más arriba, justo cuando se creían dueños del medio. Es horrible, pero ya de vez últimamente se han, ¿cómo decirlo? No quiero decir nada malo contra él, pero ya el hombre ya está quedando mal en algunos dichos y cosas. El pobre ya nos ayuda. Y ese fenómeno le ha pasado a las telenovelas, y es que dime, ¿hace cuánto que no conoces de alguna producción nueva pero que haya dejado huella en el espectador como las de antaño? Mira, yo no soy de consumir telenovelas y las de hoy en día son meh pasables. No se comparan a lo del pasado. Es extraño llegar a pensar que algo que era básicamente un ícono dentro de nuestro país por ser tan amado, hoy en día se encuentre tal vez en sus últimos años de relevancia, y es justamente lo que veremos hoy, cómo es que después de que las telenovelas fueran consideradas casi que cultura nacional, sin decir nada se fueron esfumando, y es curioso ya que muchos nos dejaron momentos inolvidables. Claro, la mayoría memes, pero lo hicieron. Pero esto no deja de ser importante para What the hell? Ay, what the hell? ¿En serio eso pasó en la telenovela? Obviamente debieron contratar a un extra porque dudo mucho que la actriz quiera rebajarse a hacer ese movimiento de karateka, así como si fuera, no sé, Sonya Blade de Mortal Kombat. la cultura actual. Para hablar de las telenovelas, tenemos que decir que es historia, cientos de familias Y aquí estamos ante tres joyitas. Corazón Salvaje con Eduardo Palomo y Edith González, que en paz descansen ambos. Joyaza, Betty la Fea y claro, Mariana del Barrio. Ah, me pasé. reunidas a cierta hora solo porque ya iba a comenzar la novela, familias enteras que se esperaban un fin de semana completo para poder ver qué iba a pasar con el villano de la siguiente transmisión. Era un sentimiento de intriga pero emoción que solo pocas producciones provocan, y esto va más por el lado de que nos encanta ser chismosos, lo queramos o no. Ese es Rubí, güey. Mendigo final brutal, perro. Lo de la sobrina. Saber de las cosas es una satisfacción como ninguna. Aún así, no solo es esto. Dentro de las novelas tenemos historias atrapantes, actores que rápidamente se volvieron íconos y tramas que a pesar de ser absurdas, hoy en día son consideradas todo un meme, pues frases, sonidos y hasta escenas completas ¡Haces besando a la lisiada! Esa frase se volvió historia, perro. Se volvió historia. son las que nos acompañan. Esto era el grado de impacto de las telenovelas, el juntar a cientos de miles de mexicanos frente a la televisión solo porque ya iba a iniciar. Si es que están atentos al canal, verán que el último video subido habla sobre un estereotipo algo curioso, pues esto era lo que más pegaba con las novelas, porque por eso eran populares. Bueno, en su gran mayoría te hace sentir cómodo por la situación tan familiar, el ver algunos de tus problemas reflejados en la pantalla. Esto generaba empatía y comodidad, cosa que hace que cualquiera que consuma el producto. Por eso mismo es que a la gente le gustaba recurrir a este tipo de transmisiones. Al final te identificabas. Ahora, si lo ponemos en perspectiva, está de más mencionar que todo esto era exagerado. Y a pesar de que le podemos echar la culpa a esto de haber comenzado con la decadencia, en realidad no. El fenómeno escaló a tal punto que a la gente le comenzó a gustar las historias más exageradas. Por eso mismo vimos cómo de pasar de novelas en las cuales eran los típicos problemas de ricos contra pobres, ahora tenemos historias completas donde es la misma fórmula, pero con detalles tan poco probables, que hacen ver que es una combinación entre ciencia ficción y una serie de mala calidad, algo como las películas indias. Ahora que lo veo me doy cuenta que tal vez por... Oye. De hecho, ya últimamente las telenovelas mexicanas, especialmente los de Televisa, le andan copiando la fórmula a los doramas japoneses, a las telenovelas surcoreanas, a las novelas de Brasil o de Turquía, que les está yendo muy bien y tienen muy buenos índices de audiencia aquí en el país. Como que quieren mantener su lugar en el trono como la fábrica mundial de novelas, pero la están cagando. Brutal.
Por eso las novelas turcas son tan amadas en México, pero bueno, ese es otro tema. En realidad a la gente le gustaba ver cosas que no nos iban a pasar. Era como ese plus al contenido que le hacía bastante falta, pero las productoras se confiaron. Quisieron explotar este recurso por siempre, y lo único que terminaron haciendo fue aburrir al público. Las cosas, a pesar de que funcionen, se tienen que innovar porque si no con el tiempo se termina. Ah, hermano, con solo ver los títulos de esas novelas, siento que son un bodrio. Bueno, pensé en Desamor, no creo. Pero las otras cuatro, las demás, amigo, no las aguanto de solo verlas. Terminan rompiendo, cosa que le pasó a las telenovelas, pues estamos acostumbrados a ver básicamente siempre lo mismo. La típica historia entre ricos versus pobres, el villano exagerado, un amor imposible, un final todo moralista y estereotipos tan predecibles que solo hacían ver que éramos tontos por recibir lo mismo, cosa como la protagonista inocente en todo, el millonario que era frío pero que cambia por algo que le afectó durante la novela, y para terminar un final al villano que siempre es satisfactorio porque pagará de manera exagerada todo lo que hizo. Como lo de, ¿qué villano era? Que se lo comieron los lobos, era de una telenovela. O ¿cuál era el otro? A ver, Rubí no se cayó de las escaleras, pero su sobrina siguió su camino de maldad. Ay, güey, se me va la onda. Digo, no creo que vayan a prenderle fuego dentro de la cárcel, no espera, si lo hicieron. Ah, sí, sí, le quemaron el rostro a una villana en la cárcel. Es cierto. Esto es a lo que me refiero. La fórmula era buena. Sí, eso no se puede negar. Era tan buena que durante muchos años marcó a generaciones, pero de poco al ser tan predecible, ya te podías imaginar el final de una producción nueva. No había ingenio, no había conexión alguna, ya sabías lo que iba a pasar y qué le iba a pasar a cada personaje por tener su estereotipo muy marcado. Con el tiempo todo esto iba a terminar cansando a cualquiera, ya no había innovación alguna, y la gente se hartó de todo esto. Básicamente más de lo mismo. Es como ver a Disney sacando secuela tras secuela tras secuela del mismo filme. Y cuando se supone que ya le dieron final, dicen, no, papito, aún hay más. Y también pasa con las películas que andan sacando ahorita que la historia es diferente, pero en lo que es la sustancia y la estructura, hermano, es un recolor de Frozen. Diferentes personajes, diferente argumento, pero el mismo problema. Padres disfuncionales se ponen a cantar y la mascota mágica que nadie aguanta. Aunque es obvio que fue de poco en poco, porque las televisoras se dieron cuenta de esto y todo porque el rating iba bajando, así que optaron por hacer algo arriesgado pero que podía funcionar, el hacer remakes de telenovelas viejas, de esas que nos robábamos del extranjero. Algunos Refritos, o sea, está bien, hay algunas telenovelas que... Refritos que sí se amoldan a estas épocas, pero... Ya reciclarlas hasta el infinito como que cansa, perro. Se pierde la sustancia original de la telenovela cada vez que la reciclan, la reutilizan. Hermano, no te sabes otra cosa. Y creo que... A ver. Y creo que también pasa con las películas, de que... hermano... Es más, es pan con lo mismo, perro. Lo mismo ocurre con adaptaciones en extranjero, digo. Hay algunas que son buenas, otras que... ¿En serio? ¿Existe? Por ejemplo, La Fea Más Bella, que es la adaptación mexicana de... Betty la Fea. Digo, no estaba tan mal, pero sí exageraron en algunas cosas y el final en un auditorio de una boda, como que eso estaba de más, ¿eh? funcionaron y se quedaron como una buena adaptación, pero en su gran mayoría todos los demás no lo hicieron. Era como sus últimos intentos por volver a atraer a su público. Quisieron dar lo que ya les había funcionado, pero con nuevos actores, y es que ese fue un problema aún más grande. La mayoría de gente se quedó con los actores que le daban no solo vida al personaje, sino que lo caracterizaban bastante bien. Así que estaban dando lo mismo, pero con diferente calidad. Por eso es que en los últimos años hemos visto más remakes que nuevas obras, y tanto las nuevas como las recicladas terminan siendo un fracaso. Ya no vale la pena ver telenovelas, y eso es algo que se quedaron los mexicanos bien grabado. ¿De qué servía ver una serie? Sí, ya se está perdiendo la creatividad a la hora de hacer telenovelas. Cada vez son más... ¿En serio tenemos que ver esto? La cual ya sabías cómo iba a terminar, qué le iba a pasar a los personajes y para colmo todo esto ya era un
Básicamente se volvieron demasiado predecibles. ¿Qué tanto? Ni siquiera se ha estrenado y ya sabes cómo va a terminar. Frito del refrito, todo por una falta de ingenio creativo y con esto nada más dejó ver que la gente no se hartó de ver historias. El problema es que Y de paso tampoco ayuda que Televisa no quiera innovar en nuevas historias de... Bueno, si esto ha funcionado, lo vamos a seguir usando. Hermano, un poquito de innovación no mata. todas eran lo mismo, como que a nadie dentro de las productoras se les prendió el foco para poder hacer algo nuevo, y esto provocaría de poco en poco el declive total de este tipo de contenido dentro de la televisión mexicana. Conforme pasaban los años, nos dimos cuenta de algo que terminó por enterrar a las novelas, y es que la población mexicana estaba pasando por una transición de gustos y contenidos, gracias a la llegada del internet. Te mentiría si te digo que esto fue de inmediato, porque en realidad hubo gente que estaba tan arraigada a sus Sí, de hecho, la moda de las telenovelas se murió cuando llegó internet, y en eso estoy de acuerdo. Aparte, podías ver telenovelas viejitas mucho mejor hechas que los refritos en la televisión. Por ejemplo, hay una que me gustó mucho que es El cuerpo de deseo. Imagínate meter cosas sobrenaturales como apoderarse del cuerpo de alguien. Queda bien. gustos que terminaban buscando las novelas dentro de las mismas plataformas de internet. Justamente en este punto se desató una miniguerra entre YouTube y Televisa, gracias a los derechos de autor, pero ni que fuera Antitelevisa 2008 para contarte esto. No, no, no. Luego nos agarra y nos agarra a piñas, perro. Nadie quiere eso. Aún así, con el tiempo nos dimos cuenta que existía más contenido, series de diferentes países, creadores que estaban reventando las redes sociales y un sinfín de nuevo contenido por explorar. Y tal vez esto le pueda dar pena a muchos, pero sé que nuestra generación fue la última en ver novelas dentro de la televisión. No importaba quién eras, lo importante aquí es que las veías, acompañado de un familiar o solo. Pero bueno, al ser esta generación, nos tocó también ver el crecimiento de las redes. Con esto llegaron con el tiempo plataformas de streaming, las cuales tenían mejor contenido disponible. Era entre escoger un horario, historias recicladas, malas actuaciones y estereotipos marcados a conocer algo totalmente nuevo. Independientemente, también nos volvimos impacientes, y todo porque dentro de internet buscabas, seleccionabas y disfrutabas. Nada de esperar a que se terminara un programa para comenzar a disfrutar o los fines de semana ver las repeticiones. Sencillamente todo era mejor, y la manera en que consumíamos era más cómoda. Decir que el internet fue quien terminó enterrando este contenido, si bien es acertado, no es lo más lógico, puesto que en realidad ya teníamos historia hablando sobre su declive, ya se veían cosas que hacían notar el claro cansancio del público a estas obras, pero con el internet se vio por primera vez en verdaderos aprietos la televisión entera. No Sí. Ya la gente ya no se divertía con las telenovelas. Ya. Hermano, yo sé cómo va a terminar esto. No es necesario pensar de mucho. Mejor me voy a ver a Vegeta 777. Es más divertido. No solo las novelas, esto provocaría que las telenovelas ya no representaran cultura, influyeran en generaciones o incluso que fueran el eje central de una plática. Todo esto ya era cosa del pasado. En la actualidad ni de chiste una novela lograría ser tendencia de alguna red social, a menos que toque algún tema tan controversial, cosa que definitivamente jamás pasará. Y es que esto es imposible de hacer gracias Es cierto, ya las telenovelas están muy desapegadas a la realidad. Mira, todavía me acuerdo de esa telenovela llamada Mi marido tiene familia, como que la sobrevendieron bastante. Luego vino Mi marido tiene más familia. Hermano, ¿no tienes otra forma de darle exposición brutal a David Cepeda y a Surya Vega? a que la televisión es imposible que maneje la popularidad como lo hacía antes. Ahora es turno de la gente y el internet. Pero a pesar de todo, esto no se puede decir que las telenovelas estén del todo acabadas, y todo porque aún siguen existiendo nuevas producciones, nuevos intentos por volver a estar en la pantalla, pero que nada más no terminan de pegar. Al final del día las telenovelas aún siguen existiendo, y tienen una base de público, pero ya no lo que representaban antes. Incluso me atrevo a decir que no se lograrán recuperar jamás. Aquellos que Nah. las terminan viendo ya es por costumbre o por tradición, cosa que no debería ser así, porque el público se esfuerza de consumir un contenido que realmente no le agrada. A pesar de eso, las que siguen siendo populares serán las producciones antiguas. Pocas nuevas son las que triunfan como ya hemos visto. La gente no se atreve a ver algo nuevo, no vale la pena y eso nos lo dejaron muy bien marcado dentro de la televisión. Pero todo esto no es culpa del público. Estamos hablando de que si no fuera porque las Como dice el dicho, la culpa no es del indio, sino de quien lo hace, compadre. Te estoy hablando a ti, Televisa. Mira, la única telenovela medio decente que te puedo decir de las más nuevecitas aceptable para mí es fuera de Monteverde. Porque ya de ahí las demás.
Las televisoras les gusta explotar un concepto que les esté dejando dinero, muchos de sus productos seguirían vigentes si les dieran el debido descanso. Y sé que es complicado descansar algo que ya era una rutina, pero se puede hacer. Se le inventa y se hace algo nuevo, cosa que jamás hicieron dentro de las televisoras. El mismo sistema que funcionaba fue el que terminó por romper con este contenido. A los únicos que se les puede adjudicar la culpa es a los mismos creadores de estas obras. Siempre se concentraron en robar contenido de otro país para adaptarlo. Como los youtubers. Con las acciones. Y de hecho, últimamente Televisa lo está haciendo demasiado. Está copiando cosas de las telenovelas turcas, coreanas, brasileñas, los doramas japoneses. Pero ni aún así funcionan, pero lo están haciendo mal y con ganas. Exageraron a más no poder las situaciones y tramas, y todo solo para conseguir un producto vago y soso, pues era más que evidente que todo era la copia de la copia. En realidad no sé ni por qué motivo muchas de las telenovelas son populares, ya que puedes ver que son lo mismo, pero todo este fenómeno es el que nos ha estado persiguiendo por tantos años. Es que, compadre, hay gente que no tiene internet hasta la fecha y tienen que ver la televisión. ¿Qué podemos hacer? O bueno, al menos lo hacía hasta que su declive los alcanzó. Y es que no importa qué tan arriba estés, cuando toca caer es cuando te das cuenta de qué tan duro será el golpe, y las televisoras lo resistieron bastante, ya que hemos visto cómo tratan de atraer al público nuevo. Es más, incluso Televisa sacó sus plataformas de streaming casi para que pudieran ver las producciones. Como Blim fue un fracaso, optaron por renombrarlo VIX y meterle... Sí, pensar, bueno, solamente veo beats por gritos de muerte y libertad y el encanto del águila. Ya para todo lo demás, no me llama la atención, honestamente. muchas más cosas que solo novelas. Por eso es que esta plataforma sí funcionó. Hoy en día es incierto apostar por si le queda nada de tiempo, o todavía quedar vivo por unos momentos. Pero lo que sí tenemos seguro es que ya no va a existir nuevamente una reunión para comer para poder ver la novela, o esa trama que tenías que seguir antes de dormir. Sencillamente De hecho, sí nos reunimos, pero no para ver la novela, sino para ver las noticias. Al menos eso todavía sirve. el De hecho, es para lo único que veo la televisión, para las noticias. declive les terminó alcanzando y es algo que nos va a tocar presenciar a nosotros como espectadores y antiguos seguidores de las tramas de este tipo. ¿Alguna vez sentiste? ¿Alguna Es muy difícil que el contenido Pero bueno, queridos miserables, en eso estoy de acuerdo. Ya las telenovelas mexicanas son un bodrio, perro. Son asquerosas. Ya la creatividad ya está muerta. Ya, ya mejor me veo un drama y ya se acabó el pedo. Ya. ¿Para qué quiero tanta lala? Ya Televisa, ya que ofrece Televisa, ya. Digo, ya Netflix ya le quitó los derechos de la Copa Oro de la CONCACAF y de la CONCACAF Nations League. ¿Qué más les queda ahora? Nada. Ya valió chorizo Televisa. Extraño las buenas telenovelas, pero... Ah.